Hola, soy Ángela Nieto, trabajo en el Instituto de Neurociencias de Alicante y hoy os voy a contar cómo durante el desarrollo embrionario las células viajan para llegar a los lugares donde tienen que formar distintos órganos y distintos tejidos. Y luego cómo este mismo mecanismo, lamentablemente, lo utilizan las células tumorales, las células cancerosas, para diseminarse por el cuerpo y formar los tumores secundarios que conocemos con el nombre de metástasis y que sabemos que son la causa de más del 90% de las muertes por cáncer. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Un viernes por la tarde y las 8:15 y San Valentín y todas estas cosas, y ustedes han pensado que era buena idea venir a escuchar una conferencia que habla de embriones y de enfermedades. Yo lo que espero es que, que puedan pasar un rato agradable, y lo que les voy a contar es lo que hacemos en el laboratorio y lo que hemos hecho a lo largo de muchos años. De hecho, quería desde luego agradecer al Museo de la Evolución Humana y a la Universidad de Burgos por invitarme a estar aquí. Llevo aquí 2 días y es absolutamente fascinante pues, seguir con un ritmo bastante interesante, muchas actividades, incluido por supuesto la visita a este museo fantástico y desde luego a Atapuerca. Entonces, ustedes ya lo saben, es un privilegio lo que tienen aquí tan cerquita, y la posibilidad de tener este museo donde está todo tan bien y donde tienen esas piezas absolutamente únicas en el mundo, ¿no? Entonces, claro, pues para nosotros es un orgullo poder venir a Burgos y poder ver estas cosas. Y bueno, pues también tener la ocasión y la oportunidad de contarles un poco cómo hacemos la investigación que hacemos, y desde Alicante en este caso, y bueno, pues espero que les interese. Llevamos muchísimo tiempo estudiando cómo se forman los embriones. Y cuando digo cómo se forman los embriones es cómo consiguen tener su forma y cómo las células consiguen estar en los lugares apropiados para desarrollar los órganos que tenemos dentro de nuestro cuerpo y la forma también que tenemos por fuera. Y bueno, es una historia apasionante también, que empieza con una sola célula, que es lo que ven a la izquierda. Es el cigoto, que es la conjunción de los 2 gametos, el masculino y el femenino, y lo digo así porque estamos hablando de la especie humana, y aquí tienen un embrión humano de aproximadamente 2 meses de desarrollo. Entonces, la pregunta fascinante, que tiene, claro, muchísimas respuestas y para lo que todavía tenemos que seguir trabajando los científicos, es entender cómo de una sola célula se genera un individuo completo. Naturalmente, al principio lo que ocurre sobre todo es divisiones celulares, y al principio las células todas parecen casi iguales, pero llega un momento que de la propia interacción de unas células con otras se va tomando distintas formas. Y si les pusiera una imagen de un embrión bastante más temprano que este, pues seguramente la mayor parte de ustedes no lo reconocería como un embrión. Aquí ya sí, porque estamos viendo perfectamente todas las estructuras, ¿no? Vemos la cabeza y las extremidades y demás. Pero claro, para estudiar esto necesitamos utilizar modelos animales. Lo que les muestro en esta imagen es simplemente un dibujo. Es una ilustración de la ley de von Baer, que procede de la primera mitad del siglo XIX, y lo que quiero que se fijen es en esta colección de embriones que tenemos aquí, que pues los van a ver prácticamente iguales, porque se parecen muchísimo, ¿no? Pero sin embargo, si avanzamos en esta dirección, vamos viendo cómo son realmente muy diferentes. Claro, esto es un dibujo de esa representación bastante antiguo, y ahora tendríamos unas fotografías mucho mejores, pero es verdad que se ve muy diferente un pez que naturalmente un embrión o un feto humano, ya un feto en este caso. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto es que estos embriones sean todos tan parecidos no es casualidad. Se debe a que todos ellos se han formado siguiendo un patrón, con unos mecanismos de expresión génica, con una serie de genes, que es lo que llamamos la caja de herramientas para el desarrollo embrionario, que se utiliza de la misma manera para el desarrollo de cualquiera de estos embriones vertebrados. Esto quiere decir que nosotros podemos utilizar estos modelos animales para entender no solo
cómo se forma un embrión de pez hasta un pez o cómo lo hace un embrión de ratón, sino podemos extrapolarlo también a lo que ocurre en humanos. Precisamente porque los mecanismos de formación del patrón, de generación de la forma en los embriones, se rigen por los mismos procesos. Pero claro, eso es un dibujo y me gustaría mostrarles también unas fotografías. Lo que tienen aquí arriba son las fotografías de 3 embriones de 3 especies distintas. Aquí tenemos un tiburón pequeñito, que de hecho es endémico del Mediterráneo. Aquí tenemos un lagarto y aquí tenemos un pollo. Y seguramente, si yo les mostrase solamente estas imágenes, pues bueno, es que solamente los muy expertos pueden realmente distinguir en esta edad embrionaria qué embrión pertenece a qué especie. O sea que esto de la ley de von Baer y el dibujo que están viendo no es solamente un dibujo, realmente se ve así en el laboratorio, es así en la realidad. Estas son imágenes nuestras del laboratorio cuando estábamos haciendo un proyecto precisamente de evolución génica en distintos vertebrados. Entonces, una de ellas es esta de aquí, la del pollo, es un modelo que hemos utilizado muchísimo porque podemos pues incluso ver cómo se desarrolla simplemente abriendo la cáscara de un huevo fecundado, ¿no? Esta imagen, que es de nuevo de un embrión de pollo, lo que están viendo aquí es la cabeza y aquí es el ojo, aquí se estaría formando el corazón, y me gustaba llamarles la atención sobre estos puntitos azules, que simplemente se trata de ver dónde en este momento se está expresando un gen en particular. Es decir, tenemos que pensar que en los genes, como saben ustedes, es lo que constituye el material genético, el DNA, y sabemos que en todas las células de nuestro cuerpo tenemos el mismo material genético. La diferencia ahora entre una célula del pulmón y una célula del corazón es que tenemos unos genes encendidos en un caso y otros diferentes en el otro. Y para hacerlo muy simple, piensan ustedes en una especie de interruptores. Entonces hay una combinación de interruptores encendidos y apagados que da lugar pues, precisamente a una célula del corazón o una célula del pulmón. Entonces, en este caso estamos viendo uno de los genes que en este momento tiene el interruptor encendido en estas células solamente. ¿Por qué les muestro estas células en concreto? Bueno, esto es una población celular muy interesante que se llama la cresta neural. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que veo mucho contraste aquí, me da un poco de pena, porque no se ve. O sea, está demasiado brillo y entonces no se ven muy bien las estructuras. Porque esto es un tubo que es un corte de este embrión. Bueno, no sé si... A lo mejor sí, solamente... Al revés, ¿no? Bueno, a ustedes no les va a importar que quede más oscuro, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Bueno, lo que les voy a enseñar ahora es justamente... sí, bueno, ustedes se lo imaginan, aquí hay un tubo, ¿vale? Y entonces esto es el primordio de nuestro sistema nervioso central, es pues el tubo neural, y aquí encima tienen una cantidad de células que justamente tienen encendido el interruptor para este gen, que ahora les digo, se llama SNAIL, pero da igual, y forma como una especie de cresta encima del sistema nervioso. Bueno, pues por eso se llama cresta neural. Y lo que es interesante de esto es que son unas células que ahora lo van a ver en la siguiente diapositiva, adquieren la capacidad de moverse, de desprenderse de donde nacen y de migrar distancias enormes, viajar para llegar a sus destinos para formar distintos tejidos. Me gustaba ponerles también esta imagen, que es un dibujo de Cajal, y esto se ve mejor. Santiago Ramón y Cajal dibujaba muy bien, y este es el dibujo que él utilizó para describirla. Él no describió la cresta neural, pero para mostrar en sus trabajos cómo era la cresta neural. Bueno, pues sencillamente es exactamente lo mismo. Aquí se ve mejor la parte de arriba del tubo y aquí se ve muy bien cómo estas células inicialmente situadas en la parte dorsal, que son estas, empiezan a desprenderse y empiezan a migrar. Pero estas células son muy importantes porque van a dar lugar a muchos tipos celulares. Aquí tenemos algunos ejemplos. Van a ser las responsables de la formación de prácticamente todo el sistema nervioso periférico, con lo que eso significa. Van a ser también responsables de la formación de todas las células pigmentadas de nuestro cuerpo, excepto algunas del ojo, pero casi todas proceden también de la cresta neural.
van a ser responsables de la aparición de determinadas células progenitoras de los dientes, pero aquí, y bueno, estando en este edificio, tengo que decirles que la cresta neural es responsable de la formación de los huesos de nuestra cara. Y bueno, si hablamos de los huesos de nuestra cara y estando en este museo, pues bueno, ya saben ustedes lo importante que ha sido la evolución de la cara en la evolución humana, la maxila, la mandíbula, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos huesos se forman de estas células que salen del sistema nervioso central. Se desprenden, viajan y se colocan en esta zona justamente para dar la forma de la cara. Claro, eso es tremendamente interesante porque si les digo, por ejemplo, que son las células que dan lugar a la distinta pigmentación, la pigmentación de los animales tan variada y tan bonita en muchísimos casos, tiene que ver con distintas poblaciones de cresta neural que tienen distintos grados de pigmento. Y entonces, dónde se van a situar en cada lado y en cada sitio del cuerpo da lugar a estos patrones. Pero de nuevo, volviendo a lo que realmente les estaba diciendo, la diferencia de nuestras caras y lo que en realidad nos hace diferenciarnos a unos de otros es precisamente la cantidad de células de la cresta neural que van a poblar la estructura de la cara, más yendo hacia la maxila o más yendo hacia la mandíbula, y obviamente la importancia que eso tiene, como decíamos, en un lugar como este, en términos de cómo ha cambiado la cara a lo largo de la evolución humana. Bueno, pues ahora les voy a mostrar cómo podemos ver estos procesos de los movimientos celulares en el laboratorio y en los embriones. Aquí tenemos de nuevo este mismo embrión de pollo, que como han visto podría ser de pollo, podría ser, bueno, de muchas especies de vertebrados, porque en este momento son todos muy, muy parecidos. Pero ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Si nosotros, en el caso del pollo, ya les decía que se abre una ventana en el huevo fecundado y por supuesto el embrión se va desarrollando y lo podemos ver, lo podemos filmar y podemos intervenir. En este caso lo que se puede hacer es simplemente inyectar una sustancia fluorescente dentro del tubo y mientras que el embrión se sigue desarrollando, las células del tubo se han marcado, se han convertido en células fluorescentes y entonces podemos estar grabando, haciendo un vídeo y ver cómo las células que son ya fluorescentes, cuando salen podemos seguirlas perfectamente en su ruta migratoria. Y esto es lo que les voy a enseñar en la siguiente película, que espero que pueda poner bien. A ver, ¿dónde estoy aquí? Ahora, entonces este es el tubo neural completamente relleno de fluorescente. Y aquí ven ustedes, esto es un embrión que está vivo, como estamos viendo cómo salen las células y se van dirigiendo a distintos lugares. Si paramos aquí, o quizás mejor un poco antes, podemos ver que el movimiento de estas células, las rutas de migración, reproducen perfectamente el patrón de expresión de este gen. Quiere decir que este gen se está expresando en las células que se están moviendo y están llegando a distintos destinos. Precisamente, estas corrientes de migración celular son las que van a ir a la maxila y a la mandíbula. Entonces, aquí estamos viendo efectivamente cómo se origina el material celular que va a constituir los huesos de la cara. Y podemos entender que el número de células que aparezcan en una de las rutas o en la otra va a determinar el tamaño de las estructuras, y también podemos entender que si algo de esto no funciona bien, vamos a tener ciertas malformaciones congénitas, algunas muy frecuentes, como por ejemplo el labio leporino. El labio leporino se debe o el paladar hendido, se debe a que las migraciones no han sido completas y no se ha podido cerrar, no se ha podido hacer la fusión. Bien, pues el proceso por el cual estas células que eran inmóviles inicialmente adquieren esta capacidad de movimiento es porque activan un proceso que se llama, con un nombre un poco raro y que no hace falta que recuerden siquiera, que se llama transición epitelio-mesénquima. Esto quiere decir que una célula se transforma en otra y hacen un cambio tan grande que se convierten de una célula que no se puede mover a una célula que se puede desprender de donde estaba, que puede migrar y que de hecho no solo puede migrar de una forma pasiva, sino que además secreta una serie de proteínas que hacen que degrade el camino por donde va, con lo cual encuentra su camino bastante mejor. Entonces, lo que están viendo aquí a la derecha son dos películas de células que en realidad son las mismas células con una diferencia. En estas de la derecha
les hemos forzado a encender uno de los interruptores de estos genes que tienen ustedes aquí, que son simplemente reguladores de programas genéticos. Y lo que hacen es encender el programa del movimiento de las células que llamamos de manera informal las células viajeras. Entonces, fíjense que estas células, que son prácticamente inmóviles, simplemente por la expresión de cualquiera de uno de estos genes, adquieren este comportamiento radicalmente distinto. Espero que incluso desde atrás puedan ver que estas células están migrando, incluso que lo pueden hacer de forma individual, porque aquí están todas juntas, unidas unas a otras, no se mueven, pero además están pegadas. Y estas son capaces de migrar incluso de forma individual. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque las células de la cresta neural necesitan activar estos genes para poder salir del sistema nervioso y poder dar lugar a todas esas células que les comentaba. Pero de hecho pasa más, es decir, aquí tengo un poco un resumen de lo que este proceso, la transición epitelio-mesénquima, puede hacer. Fundamentalmente, y para lo que están y se han fijado en la evolución, es para la morfogénesis, es decir, para esto que estamos hablando, para generar células que pueden luego poblar otras estructuras y hacer distintos órganos. Pero ahora sabemos que también se pueden activar en el adulto de una forma beneficiosa y que además es muy fácil de entender. Si nos hacemos una herida, lo que tiene que ocurrir para la curación de esa herida es que los dos bordes se aproximen y se fusionen. Entonces, para eso se activa un programa genético como este para que se pueda cerrar la herida. Entonces es interesante porque además de heridas, ahora se está empezando a ver y bueno, seguro que va a ser un campo de investigación muy importante en los próximos años, es cómo está influyendo este proceso en regeneración tisular. Pero además, bueno, digamos la otra cara de la moneda es que lamentablemente este proceso que ocurre de forma tan, digamos, fundamental durante el desarrollo embrionario y que si no pasa, si esos genes están defectuosos, los embriones no pueden progresar porque no se generan esas células que van a dar lugar a otros tejidos. Cuando esas células llegan a su destino, el programa se apaga, el interruptor se apaga porque bueno, las células ya llegaron, tienen que quedarse ahí, tienen que formar una estructura. Y así sería la situación normal y es lo que pasaría en una persona adulta sana, ¿no? Pero lamentablemente lo que ocurre es que, y esto es una cosa que encontramos ya hace muchos años, y ese es el concepto al que se refería Jordi muy amablemente, encontramos que había reactivación de estos genes embrionarios en distintas enfermedades. Por ejemplo, en el cáncer y en la fibrosis, y me voy a referir a eso un poco después. Pero vamos, en resumen, lo que les decía es que este proceso de conversión de una célula inmóvil en una célula móvil apareció en la evolución y se fijó porque era súper importante para poder generar, como les decía, los distintos tejidos en las distintas especies y para eso se implementó este programa de migraciones celulares. Y lo que les acabo de comentar se resume un poco en decir que es un proceso que es transitorio, es reversible, se reprime cuando las células llegan a su destino, pero lamentablemente se reactiva en situaciones patológicas. Bueno, pues ¿cómo encontramos esto? Aquí sí que me da pena porque no se ven tampoco los tubos, pero bueno, si ven el dibujo es lo mismo. Las fotografías son un poco antiguas y son un poco malas, pero estos fueron los experimentos que nos llevaron a la conclusión que van a ver ahora, que fue el inicio un poco del concepto este de la reactivación de los programas embrionarios. Aquí tendríamos un embrión normal con su tubo neural y estas células saliendo, llegando, empezando a viajar hacia sus destinos. Y lo que pasó fue que identificamos un gen que se llama SNAIL, ya les comenté, que es el que estamos viendo ahora con el interruptor encendido en estas células en concreto. Y lo que hicimos fue un experimento que podemos hacer en el laboratorio, que es impedir que este gen se exprese, impedir la función de este gen. Cuando nosotros hicimos eso, en estos embriones de pollo muy pequeños, que además podíamos cultivar en placas, son muy pequeños, esas células no podían salir del tubo neural, con lo cual nos estaba diciendo directamente que era el gen responsable de la inducción del movimiento. Y en ese mismo trabajo, que publicamos hace ya mucho tiempo, de hecho ha hecho 30 años, ¿30 años? Sí, 30 años, sí.
madre mía, incluso a mí me cuesta pensarlo, pero sí, son 30 años. Cuando encontramos esto, pensamos, esto es súper importante en términos del desarrollo del embrión, pero en términos del comportamiento de las células, esto nos recuerda muchísimo a lo que pasa en el cáncer cuando hay un primer tumor y de ahí se desprenden células para diseminarse por el cuerpo y formar otros tumores en otros órganos, que es lo que conocemos con el nombre de metástasis y que, bueno, pues estoy segura de que es una palabra que es lamentablemente familiar para algunos de ustedes, porque, bueno, pues esos tumores secundarios que aparecen en otros órganos diferentes del inicial, pues son responsables de pues, más del 90% de las muertes asociadas al cáncer. Entonces, estudiar este proceso tenía realmente muchísimo interés y lo que nosotros pensamos es que seguramente, viendo para lo que servían estos genes en el embrión y conociendo un poco cómo funciona la naturaleza, que reutiliza mecanismos, pensamos que a lo mejor la reactivación de estos genes que inducían esta diseminación celular podría estar detrás de la adquisición de la forma maligna del cáncer, en el sentido de que se convirtieran en tumores que podían diseminar. Esto es así. Lo encontramos en modelos de ratón, como normalmente hacemos, pero pudimos corroborarlo analizando muestras de pacientes. Aquí lo que tenemos son muestras, o sea, unas secciones procedentes de biopsias de carcinoma de mama. Estos dos es una tinción clásica en la que vemos las células y, bueno, aquí todos podemos ver que tenemos una estructura que se ve así como bastante bien organizada, mientras que aquí las células están ya muy desorganizadas. Un patólogo pues diría que esto es un carcinoma de mama in situ, que quiere decir que está confinado y quiere decir que tiene buen pronóstico. Y sin embargo aquí un patólogo, una patóloga, diría que es un carcinoma desdiferenciado y ya invasivo. Entonces, lo que ven aquí en la columna de la derecha es la expresión de este gen SNAIL, es decir, si está encendido en estos casos. Y ven ustedes que en el caso del carcinoma con buen pronóstico no está, porque nuestras señales que aparecen, bueno, tenemos un sistema para que aparezca azul, y sin embargo ven que aquí sí que está. Esto es interesante porque viene una de las preguntas que me habías hecho esta tarde, que que no están para el inicio del tumor, sino que aparecen cuando progresa el tumor hacia la malignidad. Y bueno, les quería decir, sobre todo me gustaba decir esto sobre todo si hay algún estudiante o, en fin, personas jóvenes que quieran dedicarse a la ciencia, y es que esto es todo fascinante, pero también algunas veces se encuentra uno piedras en el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Este concepto de la utilización de mecanismos embrionarios en el adulto no era fácil de entender cuando lo encontramos, y desde luego la comunidad de oncólogos y de investigadores del cáncer no lo entendían muy bien, sobre todo porque no tienen las herramientas que nosotros podemos utilizar con los modelos animales. Y lo que tienen en general de las muestras de los pacientes son las secciones estáticas en las que es muy difícil determinar que existen este tipo de células. Y entonces ahí pasamos una época no fácil, bastante complicada, pero les quería decir que tuvimos la suerte, creo que lo tengo aquí, sí que lo tengo aquí, tuvimos la suerte de que enseguida otros laboratorios en el mundo encontraron que esto parecía que era así. Y aquí, por ejemplo, les muestro un ejemplo de cáncer de colon, también de un paciente. Y esta es la zona que llamamos zona de invasión, y verán ustedes que pueden, de hecho, con esta tinción detectar células tumorales que se están como escapando de este frente del tumor. Haciendo experimentos en ratones, ahora se ve esto genial. Van a fijarse ustedes, porque esta película está en ciclo, aquí más o menos. Espero que vean. Aquí lo que tenemos es un ratón que tiene un tumor inducido con células fluorescentes, como les mostraba antes en el caso del embrión del pollo. Entonces aquí podemos ver efectivamente cómo se produce este proceso de desprendimiento de la célula del tumor primario en el ratón. Con lo cual, esto naturalmente nos indica que podíamos estar viendo este proceso incluso en un ratón adulto con un tumor. Y desde entonces también ya se estableció que estos genes embrionarios se consideran como un marcador pronóstico de malignidad tumoral. A pesar de lo cual, la cosa todavía había que demostrarla muchísimo más.
Y cuando uno se encuentra en etapas estas más críticas en las que bueno, pues tiene un poco que luchar defendiendo las cosas, ¿no? Para mí fue muy importante, fue determinante. Yo en aquel momento estaba trabajando en el Instituto Cajal en Madrid. Y en el Instituto Cajal se mantienen conservados muchísimos, ¿cuántos dibujos son? 1800, eso. Es que no quiero decir mal, 1800 dibujos de Cajal y alrededor de 3000 preparaciones. Y además, claro, las obras de Cajal, por supuesto. Entonces, Cajal, que se le conoce como el padre de la neurociencia, bueno, pues el primero que propuso la teoría neuronal, es decir, las neuronas como células individuales y muchas otras cosas. En realidad él no era neurocientífico porque esa categoría en aquella época ni siquiera existía, pero era catedrático de anatomía patológica y él escribió un manual de anatomía patológica absolutamente increíble en el que por supuesto tenía distintos capítulos dedicados a distintas cosas y uno de ellos era un capítulo dedicado a los carcinomas. Y entonces Cajal además dibujaba fantásticamente y no dibujaba directamente lo que veía en el microscopio, sino que dibujaba digamos casi conceptos. Después de haber visto muchas veces muestras parecidas, lo que a él le sugerían esas muestras y lo que él quería contar lo expresaba en sus dibujos. Entonces, lo que ven aquí, de nuevo, son dibujos de Cajal, de un carcinoma de mama, de estos que decía yo que estaba bien organizado, no invasivo, con buen pronóstico, y de los otros que estaban ya muy desorganizados. Estas son las fotos que les he enseñado antes, las mismas. Y verán que son tremendamente parecidas a los dibujos de Cajal y de hecho, claro, con el detalle que tiene Cajal están mejor que nuestras fotos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los dos tipos de tumores y lo interesante de todo es que ahora les voy a poner unos dibujos centrados en una parte pequeñita, o sea, unos dibujos, las imágenes aumentadas de una parte pequeñita. Y este que es el tumor, digamos, benigno, bien confinado, espero que puedan ver ustedes que las células son así como poligonales, que están muy pegadas unas a otras. Y sin embargo aquí tenemos células que están más redondeadas, hay espacios entre ellas y hay una célula de una forma muy rara. Entonces, esas formas raras de células Cajal las había visto. Y entonces, claro, cuando yo vi esto, dije, Dios mío, si nos está explicando precisamente la transición epitelio-mesénquima. Claro, él no sabía lo que era la transición epitelio-mesénquima, ni los genes, ni nada. Y además, ustedes deben estar pensando que yo me lo estaba inventando. Porque claro, como yo trabajaba en esto, pues Cajal había pensado ya en la transición epitelio-mesénquima. Pero es que es verdad, porque lo escribió, no con estas palabras, pero escribió lo siguiente. Bueno, estas son las imágenes mías de las fotos de antes, que fíjense cómo se parecen, ¿no? Pero lo que Cajal escribió fue esto que está aquí. Y Cajal decía, en torno a los islotes epiteliales no existe membrana basal. Se refiere a esto que ven ustedes aquí, y la membrana basal simplemente es una barrera que separa un tejido de otro. Y él decía, no tienen membrana basal. Deben mencionarse por frecuentes las formas celulares en huso, pera y en estrella. Estas células están perfectamente sueltas, que es lo que les decía que se veía aquí. Explica la tendencia invasora de estas, que, libres de cementos de soldadura, para estar juntas una con otra, pueden emigrar por las lagunas conectivas. Bueno, esto es un texto de 1890. Cajal dijo esto en 1890. Ahora sabemos que están libres de cementos de soldadura. Cementos de soldadura en estas células es una proteína que se llama caderina E de adhesión. Y Snail es el gen que les mostré antes, es un represor de este cemento de soldadura. Es un represor de la caderina E. Luego, es exactamente la definición del proceso de transición epitelio-mesénquima en palabras de Cajal hace pues exactamente 135 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo cuando vi esto a mí me dio mucha energía, ¿no? Porque dije, vamos a ver, o sea, que esto, nosotros, tal, pero es lo mismo. Y Cajal lo pensó viendo muchas imágenes hace tantísimos años. Bueno, pues para resumir un poco lo que tenemos es, antes les mostré la cresta neural. Hay muchas más células migratorias en el cuerpo, este es otro ejemplo, pero es lo mismo, las células azules son estáticas, las amarillas son móviles, y esto lo que intenta explicar es que las células azules que llegan aquí se hacen amarillas porque activan este programa y migran a distintos lugares. Pero cuando llegan, que es un embrión más tardío aquí, empiezan a hacer estructuras que ahora son de nuevo inmóviles. Por lo tanto, lo que les decía, el programa se activa y se apaga para que las células hagan su función.
Y tenemos el paralelismo con el cáncer. Entonces tenemos un tumor primario de células inmóviles del que se desprenden un porcentaje de células que de hecho lo que hacen es intravasar, es decir, entrar en el torrente sanguíneo, diseminarse por el cuerpo, por la sangre, digamos en términos informales, pero es la realidad, y luego algunas células extravasan, salen de los vasos cuando están irrigando otros órganos y es por eso que hacen los tumores secundarios. Entonces tenemos la activación del programa embrionario aquí, que se mantiene, y si se mantiene aquí y las células siguen con capacidad de movimiento, no se forman los tumores secundarios. Bueno, resumen de esto. La reactivación de los programas embrionarios dirigen la diseminación de las células tumorales hacia la formación de la metástasis. Pero claro, cuando encontramos esto, no solo nosotros, naturalmente, muchos laboratorios en el mundo, incluso laboratorios farmacéuticos pensaron y pensamos, bueno, pues si impedimos la reactivación de estos genes, seguramente vamos a impedir el desprendimiento de células del tumor y con eso se impediría la formación de metástasis. Claro, maravilloso, ¿verdad? Pero con la investigación empezamos a encontrar otras cosas que nos hicieron pensar que eso era correcto, pero que teníamos que tener ciertas precauciones y les voy a decir por qué. Cuando se diagnostican los tumores, en general, los pacientes ya tienen células circulantes. Entonces, si nosotros anulamos el programa de movimientos celulares, impediríamos que salieran más células del tumor primario, pero las células que ya estaban diseminadas las pararíamos y lo que estaríamos haciendo sería aumentar la probabilidad de que esas células hagan metástasis. ¿Sí? Entonces, simplemente para resumirlo, este proceso, por supuesto, es fundamental y favorece la diseminación de las células, pero si no se apaga, si sigue con la actividad de células en movimiento, no formaría metástasis. Entonces, esto cambió un poco la forma de pensar a la hora de diseñar distintas terapias. Se prevendría la formación de nuevos tumores solo si consiguiéramos pararlo antes de la salida de las primeras células. Y esto no pasa, vamos a llegar tarde seguramente. Si se bloquea después, lo que les decía es que se favorecería la formación de metástasis. Entonces, ¿cómo se reacciona a esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo en general en el campo? Bueno, pues sin dejar de prestar atención al tumor primario, lo que ahora es una pregunta tremendamente relevante es ¿qué es lo que pasa aquí? Y cómo podemos hacer para prevenir que estas células justamente apaguen el proceso y puedan anidar. Entonces, ahora los puntos de intervención ya no son solo qué pasa con el tumor primario, sino también qué pasa en lo que se llama el nicho metastásico, es decir, lugares en otros órganos que son capaces de acoger las células tumorales que vienen de la sangre y formar nuevas metástasis. Pero hoy les quería contar más cosas y ustedes además me dicen cuándo ya vamos, cómo vamos de tiempo y todo esto. La pregunta es, ¿hay otras enfermedades en las que también se produzca una reactivación de genes embrionarios o es solamente el cáncer? Bueno, pues lamentablemente hay otras enfermedades que también incluyen la activación de genes embrionarios que son de hecho los mismos. Y es el caso de la fibrosis. Estoy segura que ustedes han oído hablar de fibrosis. La fibrosis es una enfermedad degenerativa que ocurre en los órganos internos, quiero decir que puede ser en el corazón, en el pulmón, en el hígado, en el riñón. Nosotros hemos trabajado sobre todo en el riñón, en fibrosis renal. La fibrosis renal es una enfermedad progresiva degenerativa que puede terminar en el fallo del órgano, en el fallo renal, y el fallo renal, si es un fallo renal completo, pues por supuesto pues lleva a la muerte del paciente. No hay un tratamiento específico para mantener la función del riñón. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues se trata de una pérdida de la función del órgano mediada por distintas cosas. Una de ellas es que las células recuperan ciertas características del embrión y ya no pueden funcionar como células adultas, con lo cual eso justificaría un poco la insuficiencia renal. Pero además
hay una acumulación masiva de fibras de colágeno, que se secretan por unas células que se llaman miofibroblastos, pero eso también da igual, y lo que hacen es, bueno, pues destruir la estructura del riñón, y se llama la enfermedad fibrosis precisamente por la aparición de esa gran cantidad de fibras. Y luego hay un gran componente inflamatorio. ¿Por qué es importante estudiar la fibrosis? Bueno, primero porque ya les he dicho que afecta a todos los órganos, pero segundo porque se observa en pacientes de muy distintas categorías. Son pacientes que, por ejemplo, con obstrucción urinaria, con enfermedades autoinmunes como la glomerulonefritis, diabetes, el rechazo de trasplantes y, de hecho, con algo mucho más frecuente, que es el envejecimiento. Entonces, esto forma parte del programa del envejecimiento, que es un deterioro de cómo funcionan las cosas. Es decir, hay, como decía antes, en el adulto joven todo está perfecto, todo está súper bien regulado, y el motivo por el cual hay mucho más cáncer, el riesgo más importante de cáncer es la edad, y el riesgo, pues uno de los riesgos de fibrosis también es la edad, es porque la pérdida de lo que llamamos homeostasis, es decir, la situación en la que todo está bajo control y todo está funcionando perfectamente, puede ocurrir de forma paulatina, y ocurre pues que los interruptores estos que estaban muy claros, los que tenían que estar encendidos y apagados, pues ya no está tan claro y empiezan a encenderse y apagarse cuando no les toca. Para decirlo de una forma así muy informal, digamos, ¿no? Pero esto es realmente lo que ocurre. Entonces les iba a mostrar, a ver cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Sí. O sea, bueno. Ay, esta diapositiva está mal, la voy a tener que poner entera. Vale. Bueno, esto es un modelo que desarrollamos en el laboratorio de fibrosis renal, y lo que se hace es pues, lo mismo que pasaría en un paciente con obstrucción urinaria. Le hacemos una obstrucción en un uréter. Y lo que conseguimos con eso es, bueno, pues inducir una fibrosis renal en el ratón. Y lo van a ver ustedes muy bien. Aquí tenemos bueno, pues un riñón que está muy alterado, y ustedes no tienen por qué saberlo, pero aquí ven unos túbulos que están muy dilatados, y, en fin, la morfología no es correcta. Pero además tenemos una forma de averiguar cuánta fibra de colágeno hay, porque hay una tinción específica en la que el colágeno se ve rojo. Entonces esto es un riñón muy fibrótico. Y además tenemos también forma de ver cómo de inflamado está mirando otras células que aquí se ven en marrón. Bien, pues si nosotros tenemos ratones que tienen obstrucción, esta obstrucción que hemos hecho nosotros, que han desarrollado fibrosis renal, si nosotros ahora les inyectamos sistémicamente unos reactivos que son capaces de bloquear la función de SNAIL, de este mismo gen embrionario, que es el que habíamos demostrado, aunque no se lo he mostrado aquí, que se activa en la fibrosis renal, lo que ocurre es lo siguiente. Aquí ya ustedes van a ver que no hay estos túbulos dilatados, van a ver que hay muchísimo menos tinción de colágeno y mucho menos rojo, y también hay mucha menos inflamación. Y de hecho lo que hemos visto es que se puede recuperar la función renal. Es decir, en este caso, como es todo en una misma dirección, es una enfermedad degenerativa, se produce, entre otras cosas, por la activación de estos genes embrionarios. Si nosotros los paramos, podemos parar la enfermedad o incluso podemos atenuarla. Mientras que en el cáncer, si recuerdan, como era una activación y luego una represión, teníamos esa complicación de que teníamos que mirar ahora el nicho metastásico para que las células no anidasen. En cualquier caso, tanto en el cáncer como en la fibrosis, lo que ha ocurrido ha sido eso, una activación patológica de algo que tenía que estar apagado, y que son esos genes embrionarios. Entonces, este es el resumen de la fibrosis renal. Y bueno, se produce esa reactivación. Sabemos que la reactivación de este gen es suficiente para generar fibrosis renal. Sabemos que es necesaria porque si nosotros impedimos que se active ese gen, que eso también lo hemos hecho, antes de que haya ninguna fibrosis, aunque hagamos luego la obstrucción, no hay fibrosis, y podemos también atenuarla. Y como decía, al contrario de lo que ocurre en el cáncer, este estado de activación de estos genes embrionarios es el estado final, y por lo tanto inhibirlos solo debe tener efectos positivos, porque de hecho podemos ver en los ratones que se podría recuperar la función renal. Puedo dejarlo aquí o puedo tener 5 minutos para contarles una cosa que a mí me encanta, y además es una cosa que hemos hecho más recientemente. ¿Sí? Pero aquí me dicen 5, o sea que yo de 5 ya no me puedo pasar, ¿eh?
Bueno, acabamos, ¿eh? Hay un proceso que yo les quería contar ahora que tiene que ver de nuevo con el desarrollo embrionario. Les hablé de la cresta neural, de la formación de nuestra cara, pero hay otra cosa súper interesante. Ustedes se miran al espejo y verán que si ponen una línea aquí, en la línea media, somos simétricos, ¿no? Tenemos la izquierda y la derecha. No perfectamente simétricos, porque si miramos en un espejo la mitad de la cara y la otra no son exactamente iguales, pero casi, ¿no? Ahora, si pensamos en lo que pasa dentro, ya no somos tan simétricos, porque solo tenemos un hígado, está a la derecha, y tenemos un corazón que sabemos que está desplazado hacia la izquierda. Bueno, esta asimetría izquierda-derecha es lo que necesitamos para, primero, tener ocupado de una forma muy eficiente toda la parte interior de nuestro cuerpo con todos los órganos y para que esos órganos estén bien conectados, entre otras cosas, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Pero es interesante esto porque la incidencia de defectos de asimetría izquierda-derecha, pues, hombre, es raro, pero no tan raro, hay 1 en 10.000 en humanos. Y lo que sí les quería decir es que de las malformaciones congénitas visibles al nacimiento, porque claro, hay otras que obviamente no llegan al nacimiento, pero los que nacen, de los niños que nacen, el 50% de las malformaciones congénitas son malformaciones en el corazón. Y lo que les quería contar es justamente cómo es que el corazón se sitúa de la forma que lo hace con el polo posterior desplazado a la izquierda. Y se lo voy a enseñar sin diapositiva, luego se lo pongo. Los órganos impares, estos como el hígado o como el corazón, aparecen en la línea media en el desarrollo embrionario y luego ocupan su posición. ¿Cómo lo hacen? Pues de nuevo otra vez con movimientos celulares. Lo que pasa es que en ese tubo inicial que forma el corazón en el centro, aparecen células desde la izquierda y de la derecha migrando que se incorporan por la parte de arriba o por la parte de abajo. Bueno, pues las que se incorporan por la parte de abajo, que vienen desde la derecha, son muchas más que las que vienen desde la izquierda. Y como son más, hacen más fuerza y empujan el corazón a la izquierda. Exactamente como muestro aquí, ¿eh? Este sería el tubo inicial, vienen células, las de arriba no las he puesto porque vienen las mismas por un lado que por otro y no se mueve. Pero las de abajo vienen muchas más por aquí que por aquí y entonces desplazan el polo posterior del corazón a la izquierda. Y les voy a mostrar cómo se ve eso en distintos embriones. Y ahora les voy a poner un pez. Esto es un embrión de pez, tiene unos ojos enormes, estos son los dos ojos, y este es el corazón, que hemos teñido de nuevo con la expresión de un gen específico cardíaco para que se vea mejor. Esto es un corazón normal, en el que efectivamente se ha ejercido aquí una fuerza y se ha llevado el polo posterior hacia la izquierda, y esto es un embrión en el que los genes que hacen esto, que son los mismos de antes, no están funcionando porque nosotros hemos impedido que funcionen, y entonces el corazón se queda en el centro. Esto es una condición, es una patología que se llama mesocardia, el corazón en el centro, y cuando es completa, equivalente a esta, en humanos no sería viable. Sin embargo, es una patología que presenta distintos grados, distinta gravedad, digamos, ¿no? Entonces hay corazones que tienen un poquito de desplazamiento, bueno, eso es compatible con la vida, genera, bueno, pues naturalmente tiene consecuencias, pero puede ser viable. Y aquí es lo mismo, pero el corazón es de pollo y mirado con una técnica diferente que también es bastante interesante. Además aquí tenemos dos marcadores, uno que marca la aurícula y otro que marca el ventrículo en dos colores distintos. Pero de nuevo ven como aquí, indicando por la flecha, vemos como se ha empujado esta parte hacia la izquierda y aquí, sin embargo, que se ha quedado en el centro. Entonces, con esto acabo. Quería ponerles este ejemplo de cómo ocurren malformaciones congénitas porque la generación de la forma no ha sido correcta porque ha habido alteraciones en genes que se ocupan de esto y en este caso y en el anterior de la cresta neural debido a movimientos celulares defectuosos. Entonces la mesocardia completa, como les decía, es incompatible con la vida, pero puede ser parcial y puede pasar inadvertida. Y esto pasa mucho también porque los embriones y la biología han generado mecanismos redundantes de tal manera que algunas mutaciones, algunos problemas génicos se pueden compensar. Sin embargo, puede que la compensación no sea completa, que pase inadvertida, pero que luego estos defectos del desarrollo embrionario que no se ven
puedan conferir susceptibilidad a desarrollar enfermedades en el adulto o a empeorar el proceso del envejecimiento. Con esto acabo. Les muestro una imagen así como bastante gráfica final de cómo el embrión nos enseña cómo funcionan algunos programas genéticos que nos permiten interpretar mejor cómo se comportan las células tumorales, cómo degeneran algunos órganos o cómo durante el desarrollo se colocan las cosas en su sitio. Y por lo tanto, la reactivación de genes embrionarios en el adulto ocurre en distintas patologías, por lo que se convierten en buenas dianas terapéuticas que no eran esperadas, pero que pueden ser eficientes y sobre todo que en general no deben de tener efectos secundarios, porque lo normal es que no se expresen. Entonces, cuando, en el caso de la fibrosis, por ejemplo, los anulamos, encontramos que podríamos recuperar la función renal. Quería ponerle la foto del laboratorio y desde luego ponerle los logos de las instituciones que financian nuestra investigación. Con esto acabo y quería darles las gracias por su atención durante todo este tiempo. Gracias. No sé si alguien... ¿tenemos tiempo para preguntas o no? ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Alguna pregunta en la audiencia sobre esta sí. interesante? Sí que me gustaría preguntar si esos genes que regulan la migración celular en el desarrollo embrionario, que se activan cuando no se tienen que activar, esos genes se supone que son genes mutados, ¿no? Genes que están o no tiene por qué. No, no tiene por qué. Es decir, cuando los genes no... cuando los genes están mutados es cuando aparecen ya los problemas en el desarrollo embrionario. Y, por ejemplo, pueden estar mutados de distintas maneras, de una forma que las células no salgan, como lo que mostré, de una forma que las células migren de forma defectuosa, como lo del labio leporino. En este caso no hace falta que estén mutados, lo único que hace falta es que, como todo esto funciona en una cascada, los genes que están por encima, es decir, los que activarían a estos genes, que normalmente no deberían hacerlo y tendría que estar el interruptor apagado, es simplemente que se enciende. No es necesario que las proteínas que dan lugar a... estos genes que dan lugar a las proteínas tengan mutaciones, porque de hecho, si te fijas, lo que hacen es lo mismo que hacían en el embrión. Es simplemente que tenían que estar apagados y ahora están encendidos. ¿Y la causa de que se enciendan de forma anómala? La causa por supuesto, puede ser muy diferente de unos órganos a otros, de un proceso a otro, pero se trata precisamente de la pérdida de control de la regulación de los circuitos, digamos, ¿no? De qué cosas tienen que estar apagadas y qué cosas tienen que estar encendidas. En el caso, por ejemplo, de la fibrosis, lo que sabemos es que en situaciones de inflamación crónica esto puede ocurrir muy fácilmente. Es decir, cuando hay un daño tisular, si ese daño es agudo, se produce una reacción inflamatoria que puede resolver y reparar, ¿no? Pero si es un daño crónico, como puede ser, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno de la obstrucción, porque si está obstruido, a no ser que se haga algo, eso va a quedar obstruido. Entonces eso genera un daño crónico, y cuando se genera un daño crónico, se produce la primera ronda de inflamación y de intento de reparación que no funciona, y entonces se pasa a un segundo paso de degeneración, que es exactamente lo que ocurre con la fibrosis. Entonces, una edición genética pues tipo CRISPR no tendría ningún sentido, claro, ni solucionaría nada. Claro, porque nada. no son mutaciones. Sin embargo, si lo que pasa es que ha habido una mutación antes en otro gen que de repente lo hace, imagínate, constitutivamente activo, entonces si pudiéramos anular al activador, sí que podríamos impedir que se activase el de la cascada de más abajo. Pero efectivamente una estrategia de terapia génica con CRISPR para cambiar una mutación aquí no funcionaría, pues que es una cuestión de encendido o apagado, no de que tenga una mutación específica en la región codificante del gen. Gracias. Gracias. Una pregunta más, Alicia. ¿En todos los ejemplos que has puesto siempre es SNAIL? ¿O hay otros genes que también actúan de la misma manera? Sí, en la primera diapositiva, donde estaban las celulitas estas inmóviles y las otras que se movían, había un cuadrito a la derecha que ponía factores de transcripción y estaba SNAIL el primero, pero había más. SNAIL es el primero que encontramos y SNAIL es súper importante porque es pionero y puede de hecho regular la expresión de los otros, pero cualquiera de esos 4 que tenía puestos en el cuadro que se han ido encontrando posteriormente son capaces de hacer el proceso.
El más potente de todos es Snail, pero hay otros que también lo pueden hacer. Y de hecho, cuando alguno de ellos está mutado, los otros pueden suplir un poco la función, que es a lo que yo me refería al final, con generar un sistema redundante, robusto, para procesos tan importantes, por ejemplo, como el posicionamiento del corazón. Y, sin embargo, a lo mejor no son tan buenos como el original, y por eso se generan corazones que no están muy mal, que se puede vivir, pero que al final pues, tiene defectos que pueden desencadenar el desarrollo de otras patologías cardíacas. Hola, buenas noches. ¿Y por qué de una célula luego se convierte en el embrión? Quiero decir, y distintos, que tiene ya la información, la célula esa de todo lo que tiene que formarse. Bueno, esa célula, que en realidad es la conjunción de dos, el cigoto es una sola célula, es totipotente, lo puede hacer todo, tiene toda la información. Así es. Parece misterioso, ¿no? Bueno, es una especie de... sí, vamos, sí, pero es así. Lo que pasa es que lo interesante de esto es que, claro, es una sola célula, tiene toda la información. Pero esa célula se divide, ¿no? Entonces tenemos 2, 4, 8, 16. En el momento que las células interaccionan entre ellas y tienen distintas zonas de contacto y luego la superficie también, empiezan a interaccionar entre ellas y cuando se produce interacción de una cosa con otra, a veces no es la suma de 1 más 2, de 1 más 1, 2, sino que aparecen propiedades emergentes. Eso, junto con propiedades mecánicas, junto con el estado, como digo, del medio externo y todo eso, hace que al final todo eso programe para hacer un individuo. Sí, es una cosa increíble, yo lo sé, o sea, pero es así. Es así, por eso digo que la pregunta más fascinante en biología es cómo de una sola célula se puede generar un individuo completo, que es lo que tenía en la primera diapositiva. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería preguntar también, bueno, porque nos has hablado de todos estos genes, Snail, etcétera, que se activan y tal. Y bueno, antes una compañera, bueno, nos hablaba de que no podría funcionar CRISPR, bueno, porque no tiene que ver tanto con el tema mutaciones y tal. Pero yo quería saber si en ese proceso de transformación de quedarse quietas a migrar, si puede haber también, ya no solo factores genéticos, sino también factores epigenéticos, porque también se ha visto que en cáncer intervienen muchos factores como metilación de genes, acetilación de histonas, etcétera. Entonces quería saber si en este proceso o en estos genes Snail tal, también interviene la epigenética o si no se sabe mucho todavía. Sí, todas las cosas pasan. Es decir, lo que pasa es que estos genes son factores de transcripción, que significa que dan lugar a proteínas que su trabajo es regular la expresión de otros genes. Entonces esto se abre en cascada, ¿no? Y estos son reguladores maestros. Les llamamos reguladores maestros porque pueden regular la expresión de 500 genes. Digo 500 como pueden ser más. Entonces, efectivamente, que todo esto pase tiene que tener también unas condiciones del estado. Yo veo que entiendes bastante y además te he visto tomar muchas notas. Entonces, esto tiene mucho que ver también con el estado de la cromatina, el estado de compactación de la cromatina, que eso es cambios epigenéticos. Para que los factores de transcripción, estas proteínas que se ocupan de regular la expresión de otros genes, lleguen de forma productiva a encender otros genes, tienen que llegar al interruptor, y el interruptor es lo que se llaman los promotores de expresión génica, y para que lleguen ahí la cromatina tiene que estar abierta. Entonces es una combinación de todo, pero en concreto la regulación de la expresión de los factores de transcripción es fundamentalmente transcripcional, es decir, que se active por medio de la unión de distintos otros factores al promotor. Gracias. Gracias. Yo, si no he entendido mal, has comentado que lo del cierre de las heridas y todo esto también tiene que ver con esa migración de las células. ¿Hay algún otro ejemplo que pueda servir para regenerar en algún otro sitio o hipotéticamente, al menos? Sí, no es que digamos, es un proceso que ahora mismo está digamos, activo en investigación, ¿no? Pero la idea es que efectivamente esto puede tener importancia incluso en la regeneración del corazón.
cosa que no pasa habitualmente. Lamentablemente sabemos que el corazón no se regenera en nosotros, pero sabemos que se regenera en los peces y sabemos que se regenera en los ratones pequeñitos, hasta una semana del nacimiento. Entonces, como ahí sabemos que hay una especie de interruptor que dice hasta aquí sí se puede y a partir de aquí no, lo que se ha hecho ha sido mirar qué pasa exactamente una semana después del nacimiento de los ratones para que el corazón deje de poder regenerarse. Y entonces, digamos, todavía hay hipótesis, pero ya bastante bien fundada, es que para que se regenere el corazón se necesita que haya un pico agudo de activación de este proceso, de tal manera que primero los cardiomiocitos, que son las células del corazón, pueden empezar a dividirse otra vez, porque como están, o sea, las adultas bien diferenciadas en el corazón ya no se dividen. Si pierden un poco de esa diferenciación de tejido adulto, recuperan un poquito de característica embrionaria y entonces pueden volverse a dividir y pueden repoblar la población de cardiomiocitos. Pero eso tiene que ser transitorio, porque si no, primero se generaría lo que se llama una hiperplasia, es decir, muchas más células de las que se necesitan, y además, mientras que este proceso embrionario está activo, no pueden diferenciarse terminalmente para cumplir su función como cardiomiocitos, como células del corazón. Es decir, en un daño cardíaco, si se produce un pico de reactivación de estos genes embrionarios, se permitiría que aparecieran más cardiomiocitos y además cuando se anula o cuando se reprime este proceso ya podrían diferenciarse a cardiomiocitos activos. O sea que sí, por eso digo que la regeneración es un campo muy abierto ahora y de hecho reparación tisular, regeneración es una de las cosas que yo creo que pues va a tener más repercusión a partir de ahora, porque además hay modelos experimentales que nos permiten chequearlo. Una última y la voy. O sea, en ese ejemplo de regeneración que hablas, aparte del corazón, ¿valdría para otros tejidos, entiendo? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de tejidos musculares en el caso deportivo, estamos hablando de neuronas quizás también. Sí, en realidad, como digo, esto no se ha mirado todavía, pero el concepto sí que podría ser extrapolable, claro que sí. Y desde luego, los datos que nosotros tenemos del riñón que he mostrado antes también tienen un poco que ver con eso. Generalmente cuando pensamos en regeneración estamos pensando en regenerar un órgano y aquí estamos hablando de regeneración del tejido, de regeneración tisular, pero sí, claro que sí. En el caso del músculo, porque también claro hay que recordar que hay varias posibilidades para regenerar un tejido. Una sería esta, pero la otra sería partir de lo que se llaman células madre, ¿no? Células madre que existen desde luego en el embrión. Lo que llamamos la masa celular interna del embrión son las verdaderas células madre, pero luego sabemos que existe una población pequeña de llamadas células madre, nosotros los biólogos del desarrollo nos gustaría llamarlas progenitores, que están ahí en el adulto y que pueden activarse en el momento que eso se necesite. Entonces, en el caso del músculo hay mucho trabajo de esto en lo que se llaman las células satélite, que son muy interesantes en ese sentido y hay unos trabajos fantásticos incluso de científicos españoles magníficos, como Pura Muñoz, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que... ¿Hay una pregunta más? ¿O la última? ¿O lo dejamos aquí? Una allí, veo. Este está el tema tan interesante. Hola, buenas tardes. Primero te quería dar las gracias porque me ha gustado mucho la conferencia. Gracias. Te quería comentar si son los genes hereditarios. Sí, claro. Es que eso es lo que se hereda, el material genético es lo que se hereda, claro que sí. Eso me refiero, que si una persona ha tenido una enfermedad o lleva en sus genes, tiene más posibilidad de contraer esa enfermedad. A ver, lo que se heredan es el DNA y por lo tanto lo que se heredan también son las mutaciones. Entonces aquí justamente estamos hablando de procesos que llamamos de plasticidad celular que no concurren con mutaciones, como estábamos comentando antes. Pero por supuesto que sí, que las mutaciones son hereditarias, claro que sí. Lo que pasa es que la mayor parte de las mutaciones... A ver, tenemos... nuestro DNA está empaquetado en cromosomas, seguro que todos lo saben, que han oído hablar de los cromosomas. Y lo que pasa es que tenemos 2 cromosomas de cada, uno de la madre y otro del padre, ¿vale? Y la mayor parte de las mutaciones, o muchas de ellas,
necesitan tener las dos copias mutadas, los dos cromosomas mutados para desarrollar la enfermedad. Hay otras que no, que con solo un mutante, una copia mutante es suficiente para desarrollar la enfermedad, pero en general no. Y esa es la explicación por la que históricamente todo el mundo sabía que cuando hay parejas que son muy cercanas en la familia, las cosas a veces no iban bien. Y es porque pueden tener las mismas mutaciones. Y entonces si se genera un hijo, hija, que tiene los dos cromosomas mutados, o los dos genes mutados en los dos cromosomas, el mismo gen mutado en los dos cromosomas, se desarrollaría la enfermedad casi seguro. Pero eso ya es, bueno, puedo dar muchos detalles, pero en realidad yo creo que no merece la pena. ¿Se heredan los genes? Claro, eso es lo que se hereda, es el material genético lo que se hereda. De hecho, lo que tiene el cigoto es la unión de los dos gametos, masculino y femenino, que lo que están ahí son los cromosomas, que es la mitad de uno, del padre y la mitad de la madre. Entonces tenemos 46 cromosomas, 23 pares, que hay 22 pares que son iguales, y luego la pareja de cromosomas sexuales, que es la X, la mujer, que tiene 2X, y los hombres, que es una X y un Y. Esa es la única pareja que son distintas y determina el sexo. Pero los demás tienen 22 pares, 44 cromosomas, que son 22 iguales a 22. Con las mutaciones correspondientes viniendo del padre y de la madre. Muchas gracias. Gracias.